ejecutiva de la ONG CIPEC, Think Tank, CIPEC. ¿Cómo está, Julia? Hola, Luciana. Para gracias hablar, por la invitación. No, por favor, gracias por venir. El tema central parece macropolítico, pero la verdad que enfrentamos elecciones el año que viene y no hay certezas de que podamos controlar cómo se financian las campañas. ¿Qué riesgo hay de que haya corrupción el año que viene en el financiamiento de las campañas políticas? Creo que es una muy mala noticia que no se haya podido tratar. Creo que todos teníamos, muchos teníamos la esperanza de que con el pan dulce íbamos a poder brindar porque llegar a una elección presidencial con una ley de financiamiento de las campañas que cambie varias cosas que sabemos que no funcionan. Y creo que el riesgo es alto de lo que puede implicar para la credibilidad del sistema político ir a una elección sin tener algunas reglas modificadas. Y creo que efectivamente pareciera que el sistema político no tomó nota del efecto en la credibilidad que tuvo el caso de los cuadernos, los casos que ha habido en los últimos años de aportantes truchos y casos donde ha habido problemas de financiamiento que muestran que el sistema no funciona con estas reglas y que hay que hacer cambios. Y creo que realmente es un riesgo y creo que la credibilidad del sistema político y la calidad de la democracia está en juego si no podemos garantizar una elección con reglas de financiamiento claras. Bueno, estás encendiendo una alarma. Sí. Lo primero que quiero que dejemos en claro es hoy, actualmente, que esto va a ser lo que va a regular el año que viene, porque por más que se trate la ley en febrero, no va a alcanzar a implementarse para 2019. ¿Esto es así? Algunas cosas se podrían implementar. Hacer. Bueno, pero hoy, con las reglamentaciones que existen hoy, ¿cómo funciona ese control del financiamiento de las campañas? Yo te diría que hay 4 problemas hoy que tiene el sistema. A ver. El primero es la informalidad de los aportes. Hoy, si uno mira los datos de las últimas elecciones, aproximadamente el 90% de los aportes son en efectivo. Y estamos hablando de los aportes legales, claro. no de los aportes que están en el mercado negro, que no están declarados. Los aportes visibles declarados. Declarados son en su casi totalidad en efectivo. Imagínate que la trazabilidad de esos ingresos es nula, por lo cual eso efectivamente es un problema. La noción de trazabilidad es interesante. ¿Podrías desarrollarla? Sí, la trazabilidad implica que vos podés saber, a partir de tener el dato de quién puso ese dinero, saber cuál es el origen de ese dinero y poder prevenir que sea dinero que venga de orígenes ilícitos, sea por corrupción, sea por narcotráfico, es decir, poder identificar de dónde viene esa plata. Es decir, una empresa pone un cierto monto. Yo puedo ver si esa empresa generó los suficientes ingresos legalmente como para derivar ese monto a un partido político y verlo a través de qué sistema. A través de todas las reglas que tiene el sistema impositivo para verificar los orígenes del dinero. Vos recién hablabas de si una empresa pone dinero. Ese es el segundo problema, que es, sabemos que hay muchas fuentes no declaradas, las personas jurídicas no pueden aportar con la ley actual. Sí pueden hacerlo para el financiamiento ordinario de un partido político, pero no para una campaña. Y eso yo creo que es el segundo problema. El tercer problema que me parece... Es un problema porque se excluyó el financiamiento privado como manera de prevenir la corrupción, pero termina yendo al mercado negro del financiamiento. Sí, entonces... hay una discusión enorme hoy en el mundo. Bueno, el financiamiento de la política no es un problema solo en Argentina, eso está claro, es un problema, bueno, lo vimos en Brasil, en muchas de Lavallato, en muchas democracias, desde las más desarrolladas a las de menor calidad democrática, hubo las últimas crisis políticas aparecieron por casos de financiamiento ilegal de campañas. Por eso te decía al principio, creo que es importante, no solo como una cuestión técnica, creo que hace a la credibilidad y a la legitimidad del sistema. Y hay una discusión enorme en el mundo si las personas jurídicas, sean empresas o sindicatos, tienen que aportar. Hay países que están yendo a un sistema donde no puedan aportar, otros que sí, pero con montos muy estrictos, con topes muy estrictos. Lo que seguro no podemos hacer es decir una cosa en la ley y hacer otra. ¿No? Y eso es lo que efectivamente hoy tenemos. Hay un indicador muy interesante que hace una organización que se llama Integridad Global, que mira la distancia entre la teoría y la práctica en las leyes de financiamiento de muchas democracias. Argentina está en el top 10 de los países, de los países que tienen mayor distancia entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. En este punto la ley prohíbe el financiamiento desde empresas hacia las campañas y sin embargo está sucediendo. Y sin embargo sabemos, y todos sabemos que está sucediendo, lo mismo ocurre por ejemplo con los sindicatos, es decir, no solamente las empresas, sino diferentes tipos de personas jurídicas. Bien.
El tercer problema que yo creo que es central y a veces pasa desapercibido es que los controles llegan tarde. Nuestra ley establece que empieza 90 días después que terminó la elección, cuando ya las alianzas, porque hoy además las elecciones las juegan las alianzas, no los partidos políticos, ya se disolvieron, cuando ya es muy difícil que el control tenga algún efecto, ¿no? Y que el votante pueda saber, a partir de esa información, cómo decide su voto. Claro. Y el cuarto problema, que efectivamente no se resolvería con una ley nacional como la que podría haber tratado el Congreso, pero creo que es importante, es la falta de reglas en las provincias. Claro, que también tienen sus elecciones. Exactamente, ¿no? Claro. Que tienen sus elecciones, muchas veces simultáneas, el año que viene vamos a tener muchas desdobladas, pero donde siempre son el agujero negro, muchas veces lo son, porque por ejemplo la provincia de Buenos Aires, el 40% del padrón, no tiene una ley que regule el financiamiento de las campañas, por lo cual puede haber la mejor ley nacional y a nivel provincial sigue habiendo un problema. Claro. Hay formas en que una ley nacional ayude a ordenar algunas cuestiones del régimen provincial y el proyecto que estaba en tratamiento lo podía ayudar en ese sentido, pero claramente también las provincias tienen que hacer su parte. Julia, en relación al aporte privado a las campañas, ¿la reforma qué plantea? La reforma plantea que las empresas puedan aportar, la reforma que estaba discutiéndose en el Senado, con topes de esos aportes, y fue uno de los temas en los cuales creo hubo mayor controversia y por lo cual no se llegaron a consensos. Hay temas en los cuales sí hay consenso, yo creo que hoy nadie duda que los aportes tienen que ser bancarizados. Bien. Casi no hay país en el mundo que tenga aportes de cualquier monto. Uno podría decir, bueno, aportes pequeños pueden ser en efectivo, pero cualquier aporte del máximo que se permite poder hacerlo en efectivo, eso hoy no sucede en casi ningún lugar en el mundo. Y eso también contribuye a la trazabilidad. Exactamente, ¿no? Claro. Y eso es lo que contribuye también a la trazabilidad. Claro. A ver, entonces, la idea es, vamos a blanquear esta situación. Si las empresas están aportando en negro, que aporten en blanco con un control, con ciertos topes, que es el 5%, ¿no? Está en la reforma. Sí, en realidad ahí depende, se fija siempre en relación a un módulo electoral que se va fijando para cada una de las elecciones. Sí. Ahora, por ejemplo, todavía no sabemos si sabremos en febrero cuál va a ser el máximo permitido para las próximas elecciones. Sí. El 2015 el máximo era 260 millones de pesos, lo que podía gastar un partido. Ninguna fórmula dio aportes por ese monto, gastos por ese monto. Sí. Y sabemos, no sé si sabemos, porque en realidad se supone que algunas fórmulas llegaron a gastar 1.000 millones de pesos, cuando el máximo era 260. Por lo cual, creo que la principal discusión es, pongamos sobre la mesa cuánto sale una campaña, cuánto estamos dispuestos a que el Estado financie esa campaña, porque parte de los fondos son públicos. Sí. Y sinceremos cuál es el origen de esos aportes, porque si no, el votante también pierde una información muy importante, que es saber quién está financiando ese candidato o a ese partido. Claro, el riesgo es la superposición de intereses, que una corporación, una corporación sindical o una corporación empresaria compre una campaña y después pida un favor a cambio de ese aporte, ¿no? Exactamente. Ese es el gran riesgo. Por eso ponerle un tope. Si nadie puede comprar una campaña entera. Exactamente. Nadie puede financiar una campaña. Los primeros detenidos y procesados en la causa de los cuadernos, me refiero a los empresarios, en las declaraciones ante el juez Bonadío sostenían, sí, reconozco que aportamos dinero, nuestra empresa aportó dinero, pero lo hicimos para financiamiento de campaña política. Era casi una letanía y una coartada para decir no tuve nada que ver con el delito, di plata para algo legítimo. Aún en ese contexto sería ilegítimo también, ¿no? Sí, claro, sería ilegal. Sería ilegal. Sí, claro, sería ilegal. No importa si era para una causa noble, digamos. Sí, lo que pasa es que las penas y las sanciones son distintas, y algo que también es muy importante que el proyecto de ley que estaba en discusión no tenía, es que nosotros no tenemos un código electoral sancionador, un procedimiento sancionador en temas electorales. Sí, sí. Nosotros tenemos los jueces federales en Argentina que tienen combinadas tanto los temas electorales como los temas, ¿no?, de los delitos federales. Sí, sí. Y eso es una situación que también genera muchas complejidades y muchos problemas. Y creo que también es algo, parte de lo que se había planteado el Ejecutivo. Si uno piensa cuál es la agenda de reforma electoral que trajo
este gobierno actual al inicio de su mandato, las principales cuestiones que se propuso no van a estar vigentes ni pudieron ser aprobadas para la elección del 2019. Julia, vos decís el sistema político no está dispuesto a autorregularse y transparentar el financiamiento. Cuando decís el sistema político te referís a partidos políticos. Sí. Todos, el kirchnerismo, el peronismo racional, como se lo llama ahora, ¿Cambiemos también? Todos los partidos, digo, una ley electoral requiere en la Argentina, y en general es así, mayorías más amplias que las de cualquier otra ley. Además, en este caso, bueno, el gobierno además está en minoría en la Cámara. No fue posible un acuerdo entre todos los partidos, entre todos los sectores para lograr una ley. Creo que es a todo el sistema político. Y como te decía, el Ejecutivo tenía una agenda muy ambiciosa al inicio de su mandato de temas electorales y llegamos a una elección presidencial con esa agenda sin poder haber visto la luz. ¿Cuál fue el rol de Lilita Carrió? Siempre es como el faro moral, de alguna manera, de Cambiemos en relación a este tema del financiamiento político. Sí, la coalición cívica ha tenido siempre una posición muy contraria al financiamiento privado de las campañas y creo que parte también de la conversación y de la discusión, no solamente al interior de Cambiemos, sino también al interior de los distintos sectores del peronismo, es si permitir o no. Y es un tema, como te decía antes, un tema no está saldado ni en términos académicos ni en la experiencia internacional cuál es la mejor forma de lograr. Porque al fin de cuentas todo lo que queremos es regular y que sea una campaña equitativa y transparente donde nadie pueda decidir el voto por nosotros, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Hay como distintas formas de verlo y creo que en eso eran los principales temas de controversia, era si el financiamiento se volvía a permitir de empresas o no, y creo que parte de la discusión al interior de Cambiemos, entiendo, Julia, fue por tengo eso. dos últimas preguntas. La primera es la responsabilidad del empresariado. ¿Cuál es? Porque hablamos de los partidos políticos que reciben, pero el donante, ¿qué responsabilidad tiene? Creo que hay una responsabilidad muy importante del sector privado, te diría de entrar en la conversación pública. Hace poco en el coloquio de IDEA en Mar del Plata hubo una discusión sobre esto. Yo creo muy saludable que el sector privado se haga cargo también de esta conversación, porque es un tema de oferta y demanda, ¿no? Claro. No solamente de los partidos políticos. Claro. Y un tema de complicidades, ¿no? Y un tema que claramente es de a dos, ¿no? Con responsabilidades diferentes, pero que es de a dos. Y creo que si no tenemos una ley que cambie algunas de estas cuestiones de cara al 2019, deberíamos pensar en algunos compromisos, en algunos acuerdos que se puedan hacer para que algunas cosas sean distintas y que podamos tener una campaña más equitativa y más transparente. Y la última pregunta es, ¿qué rol tiene la sociedad en aceptar este estado de cosas poco claras? Porque una expresidenta procesada en una causa donde ha circulado dinero de manera ilegal tiene una alta voluntad de voto por parte del electorado, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Sí, el electorado generalmente en Argentina no ha penalizado los casos en general de corrupción o de financiamiento ilegal de las campañas, pero yo creo que una cosa es mirarlo en términos muy pequeños de, bueno, usted vota o no vota a alguien que estuvo involucrado, pero en términos generales la credibilidad del sistema político con estos casos que salen a la luz afectan la credibilidad de la democracia, la democracia en su conjunto, ¿no? Y creo que por eso ahí a todos les cabe el sallo de que ir a una campaña presidencial donde, por ejemplo, todos los aportes sean efectivos y podamos tener casos como los que tuvimos en la última elección, hemos tenido, creo que es un riesgo grande, es un riesgo importante y lo estamos viendo en la región y en otros países, que los partidos antisistema, los candidatos antisistema crecen en la medida en que hay este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Julia, fue clarísima tu exposición, muy amable. Vamos ahora a otro tema. Está Jerónimo Mura charlando con los fanáticos de River que quieren ver a su equipo volver a Argentina. Hola Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, se viene la fiesta en el Monumental del domingo porque desde las 15:30 horas que van a recibir acá este mismo domingo a los campeones de América, van a recibirlos después de que disputen mañana el partido por el tercer puesto en el Mundial de Clubes. La gente de River, la hinchada de River Plate, los espera para hacer un festejo a lo grande, donde se espera que el Piti Martínez recree el último gol que le metió a Boca en la final por la Copa Libertadores.